Oye, gracias Francisco, de verdad que es apasionante todo lo que nos cuentas y la forma como nos lo cuentas captura la atención absoluta por todo el tiempo de la presentación. Es increíble lo que nos enseñas, de verdad que, bueno, ya yo comenté al principio que te había escuchado hace 2 años en el evento de la Universidad Central, pero también te escuché sobre Leonardo Torres Quevedo, no lo quise decir al principio, en un acto que hubo en el Instituto Cervantes hace un poco menos de 2 años, quizás un año y tanto, no recuerdo exactamente la fecha, ¿no? Y ahí fue que yo conocí a Leonardo Torres Quevedo, yo no había escuchado nunca, bueno, quizás lo había escuchado el nombre, pero no tenía ni idea de su magnitud, ¿no? De su trascendencia. Y eso es lo que tú de alguna manera nos has mostrado hoy de un personaje que evidentemente quizás convendría analizar esas razones. Ha sido subestimado en la historia, ¿no? En la historia de la ciencia, quizás por el dominio anglo de este último siglo, ¿no? Inglaterra a finales del siglo XIX y Estados Unidos en este siglo XX, en el siglo pasado, siglo XX, y también todavía en el siglo XXI, donde cualquier contribución proveniente de cualquier otro sitio, pues, digamos, no era igualmente valorada, ¿no? Eso yo creo que también convendría, y me atrevería a plasmarlo como una pregunta o como una consulta, ¿no? O sea, ¿cuál es la percepción que se tiene hoy en día sobre las razones por las cuales un personaje de esta trascendencia, pues, no ha trascendido, digamos, en la forma en que debería hacerlo, ¿no? Estuve anotando por acá algunas cosas que nos estabas compartiendo. Claro que es disruptivo escuchar algunas apreciaciones sobre Leonardo da Vinci porque es un personaje que, digamos, todos los que estamos cercanos a la tecnología, pues admiramos como un promotor de ideas, pero evidentemente no tuvo la posibilidad, como tú bien lo dejas también plasmado, de concretarla porque no tenía a la mano las herramientas, digamos, científicas, el soporte científico y tecnológico para hacer esos desarrollos, ¿no? La parte estrictamente ya física de esos desarrollos, ¿no? Entonces, y luego el Leonardo destacas de Leonardo Torres Quevedo. Bueno, me llamó la atención también de ese concepto sobre Leonardo da Vinci, de que no es un pintor, obviamente uno, yo creo que también, digamos, yo creo que es un pintor, pero además de un pintor es otras cosas más, ¿no? Yo no quisiera decir que no es un pintor, porque evidentemente como pintor es admirable también, desde el punto de vista de los logros que se le han reconocido, pero ese resaltar su condición de investigador, eso me pareció interesantísimo de tu presentación, porque quizás esa perspectiva pues tampoco es muy conocida, muy valorada, muy resaltada, ¿no? Eh, Luego, en cuanto a la publicación, lo que puede haber publicado Leonardo da Vinci, claro, en aquella época él convivió con la invención y el desarrollo primigenio de la imprenta, ¿no? Digamos que publicar no era propiamente una actividad, digamos, consustancial con alguien que hiciese esas actividades que él hacía. No existía el concepto de patente tampoco, ¿no? Eso es, más consustancial con los tiempos más modernos. Y me llamó también la atención esa apreciación de que a Leonardo da Vinci pues prácticamente no se lo conocía hasta hace unos 100 años, ¿no? O poco más de 100 años, o poco menos de 100 años, ¿no? Eso también llama mucho la atención porque evidentemente significa una valoración moderna de su contribución a lo que sea, ¿no? Fundamentalmente a la parte científica y también a la parte artística. Y en el caso de Leonardo Torres, pues bueno, también llama la atención ese contexto. Yo sobre eso te quería hacer una pregunta y voy a abusar un poco de la audiencia. No he visto, déjame ver si hay alguna contribución del chat, ¿no? Para poder también comentar lo que nos digan por acá. Pero te quería preguntar, mientras leo las preguntas del chat, en algún momento escuché a un colega, también miembro de la Academia de Ingeniería de Venezuela, profesor fundador de la universidad donde yo me desempeñé y donde también estudié,
todavía vivo, aunque está cerca de los 90 de Torres, ¿no? Pero no de Leonardo, sino de Manuel Torres, que nos acompaña, el profesor Eduardo Capielo, gran amigo, y él comentaba que en el caso, en un evento que había sobre Leonardo también en la Universidad Simón Bolívar, él comentaba que estos personajes no eran aislados, no eran personajes aislados, sino que de alguna manera había una retroalimentación de un contexto en el cual había otros personajes que de alguna manera tampoco han trascendido, pero que servían de interacción para poder desarrollar lo que estos personajes desarrollaban, porque también se desenvolvían en un entorno de competencia, ¿no? Y eso lo vemos en el mundo artístico, en el caso de Leonardo, en el caso de Miguel Ángel, ahí había competencia. Lo mismo se puede decir en el campo, digamos, de la ciencia y la tecnología. Y en el caso de Leonardo Torres, ¿cuál era su contexto, ¿no? Digamos, vivencial, académico, profesional, que permitió que él se retroalimentara de esas ideas que él proponía? ¿Cómo visualizas tú ese contexto histórico de su tiempo, en el caso de Leonardo Torres, sabiendo que a finales del siglo XIX, pues también conocemos los casos de Monturiol y de otros inventores, que no sé si hubo interacción entre ellos, pero que probablemente con Leonardo Torres tiene que haber habido alguna interacción. Te dejo en principio esa inquietud, voy a leer lo que está en el chat para después planteártelo. Y somos pocos, así que probablemente podamos también abrir un orden de palabra breve para quienes quieran intervenir. Te dejo en principio esas inquietudes para ver cómo lo visualizas Mm. esta primera Bueno, fase. todo lo que has dicho me inspira respuestas, pero voy a las últimas, ¿no? El contexto. Efectivamente, Leonardo da Vinci conoce muchas de las invenciones anteriores, el barco de palas y muchas otras, puentes y demás, y en eso no es especialmente original. Él aporta un poquito más, pero él sabe de otros muchos ingenieros que están haciendo muchas más cosas. El estudio en pintura de la perspectiva es una de las características inherentes al Renacimiento, pero no destaca en ninguno de los manuscritos de Leonardo especialmente. No sería el número uno en perspectiva, en el estudio de la perspectiva, ni nada, y sería una parte muy matemática de la pintura, pero tampoco lo encontramos en el Tratado de Pintura. Nos ha prometido un tratado en 16 volúmenes de matemáticas, otro en 12 volúmenes de anatomía, otro en... Él nos está prometiendo que va a escribir, pero no completa nada, no termina nada, no sistematiza nada. Claro que tiene relación no solo con lo que él conoce que han hecho otros, sino directa con Luca Pacioli. Él se ha estudiado a Luca Pacioli, su suma de aritmética, geometría, etcétera, pero es que lo conoce en persona en Milán. Luego llega con su libro ya estudiado y se encuentra con un problema. Le tiene que confesar el maestro, aunque eso no está así dicho, es que os he estafado. Es que aquí falta mucha matemática. Y le intenta explicar matemáticas a Leonardo, pero Leonardo no tiene paciencia. Cuando vemos la Divina Proporzione de Luca Pacioli, cita a Leonardo. Pero ¿qué hace Leonardo? ¿Crear esos 16, 12 volúmenes de matemáticas? No, lo que hace es dibujarle unos poliedros preciosos, una maravilla. Os he puesto alguno por ahí. Pero no un entramado teórico que fundamente el libro 14 de los elementos de Euclides vaya más allá de los 13 que se conservan. Que no es, no puede tener en su cabeza 465 teoremas con sus 465 demostraciones, Leonardo da Vinci me refiero, para aportar un 466 a los 13 volúmenes de los elementos de Euclides. No puede una persona con TDAH o sin ella, pero no tiene la paciencia para estructurar toda la matemática existente e ir más allá. Entonces, Leonardo está imbuido en su tiempo, claro que está imbuido en su tiempo, claro que todas las soluciones técnicas él las ha aprendido en el taller de Verrocchio, porque hay que entender que un taller renacentista es como una escuela politécnica o una escuela de formación profesional completa, que dedica a mil cosas. Y Leonardo se vende a sí mismo a Sforza como soy bueno en arquitectura, soy bueno en esto, soy bueno en todo. Eso es un director de taller, ¿no? Y además pinto, ¿eh? Eso además, pero es un además. Y eso es una idea que yo sí quiero trasladar. Tiene un talento impresionante para hacer lo que le da la gana. Y el cliente no tiene paciencia. No me acabas el retrato, se te caen los pigmentos del fresco, pues fracasa como pintor. En su época, los pintores de verdad que han pasado a la historia son Miguel Ángel y Rafael, no Leonardo. Por más que décadas después escribiera un libro y se mencionase como un grande a Leonardo. No, no, hasta que no se roba la Gioconda, que la Gioconda en el Louvre hasta 1911 está puesta en una pared con otros 40, 50 cuadros.
pero la roba un italiano. Y le pillan y dicen, no, es que yo lo he hecho por la patria italiana, la unificación y todo eso. Y lo llevamos a Italia, pues yo esto quiero, es que nos han robado a un italiano como los franceses, nos han robado a un italiano, este es italiano y tenemos que presumir de él. Pues cuando este rollo pues se acaba convirtiendo en un mito, lo pone en la Galería del Uffizi y luego ya lo tienen que devolver al Louvre y a partir de ahí dicen, oye, este cuadro que era de Giacomo no sé qué, no, de Leonardo. Este otro cuadro que era de no sé qué, no, de Leonardo. Coged cualquier lista de cuadros de Leonardo y veréis que más de la mitad de ellos se han reatribuido muchos años después. Bueno, nuestro Leonardo Torres Quevedo está integrado perfectamente en su tiempo, es ingeniero de caminos. Y como grité allí, supongo que te acordarás, Óscar, en el Instituto Cervantes, en el acto que recordabas, Dios existe, claro que Dios existe. Y además es ingeniero de caminos. Bueno, eso es lo que se decía en el siglo XIX, decían los ingenieros de caminos de sí mismos y el resto tomándoles el pelo de lo ingreídos que eran, ¿no? Bueno, nuestro Leonardo estudia ingeniería de caminos. Acaban 7 ese año y él es el quinto de 7, no destaca por su expediente académico. Pero no tiene que trabajar, porque además tiene inteligencia emocional y ha enamorado a unas parientes lejanas que al morir le han declarado heredero universal de sus bienes. Con lo cual, pues vive, se dedica a vivir. Y cuando tiene 35 años, que no ha hecho nada hasta ese momento, patenta el transbordador. Leonardo da Vinci podía haber registrado, porque había especie de registro de propiedad en su época. Jerónimo de Allanz, bueno, en España tendrá después también como patentes, ¿no? Letter patents y cosas así. Podía haberlo hecho. Nuestro Leonardo tiene claro que tiene que patentar sin prisa, resolviendo problemas. Y además va a tener subvenciones del gobierno. Y va a tener sillón en la Academia de Ciencias, en la Real Academia de Ciencias, por el éxito de sus máquinas algébricas y en el Ateneo de Madrid y va a ir a tertulias y bueno, va a estar va a ser presidente de la Real Sociedad Matemática Española, presidente de la Real Sociedad Española de Física, tiene vida institucional, pero a él lo que le gusta es inventar. Va a tener un sueldo muy bueno, como casi de rector. El rector de la Universidad Central venía a cobrar como Leonardo, como director del Centro de Ensayos de Aeronáutica. Y encima tiene royalties por los inventos, ¿no? Bueno, ¿por qué no se recuerda a nuestro Leonardo? Pues eso es muy complejo. Es español, ¿vale? Eso es un hándicap que le vamos a hacer. Es, sobre todo, pues un adelantado a su tiempo. Entonces, si tú creas el aritmómetro electromecánico y los ensayos sobre automática en una época en la que nadie te sigue, pues claro, cuando 30 años después, pues Wiener, von Neumann, en fin, Shannon, en fin, todos los demás, estén creando la nueva ciencia, van a mirar a lo que pasaba 30 años antes. Pues no, y además está en español, ¿a quién le importa eso? No tiene sentido. Y además tiene Leonardo un problema. Yo no sé si a vosotros os ha pasado. No sé si alguno de vosotros es un genio, puede ser, o genia, pero tenéis un problema. Es que eso no lo vais a enseñar a nadie. La genialidad no se enseña. La genialidad no la van a heredar vuestros hijos. Heredarán gran parte de vuestras capacidades y todo eso. Pero la genialidad, la idea feliz y demás, eso es muy difícil que en los genes vaya. Se puede crear escuela, se puede crear formas de trabajo. Y Leonardo tuvo ayudantes, por ejemplo, su hijo, que era ingeniero de caminos, pero no podía enseñarles a ser genios, a crear cosas. Entonces, en el momento que desaparece el genio, pues los ayudantes pues pueden seguir apretando tornillos y reproduciendo cosas, pero no pueden crear esas maravillas, ¿no? Y ya finalmente, Leonardo muere en mitad de la Guerra Civil Española, en el Madrid sitiado de la Guerra Civil, en diciembre del año 1936. Se ha tenido que ir de su casa porque caen muchas bombas a la casa de su hijo y no puede ser enterrado en el cementerio sacramental de San Isidro porque eso está cerca del frente, en la ciudad universitaria, el puente de los franceses y demás. Lo tienen que enterrar en la Almudena. Es decir, que van a ir 4 obreros y 2 hijos a acompañarlo, ¿no? Es decir, mueres en el peor de los momentos. Ni te pueden hacer homenajes, ni te pueden hacer reconocimientos, ni estatuas, ni nada. Y en el 39 bastante tiene España con reconstruirse y comer como para recordar la figura de Torres Quevedo, ¿no? Entonces son una serie de circunstancias que hacen que no sea conocido, ¿no? Bueno, y luego, pues que nos gusta mitificar, y mitificar a Da Vinci es relativamente sencillo, pero ¿qué hacemos para mitificar a un individuo que lo único que hacía era inventar? Pues no es fácil, ¿no? Claro. Gracias. Bueno, fíjate, aquí Yolanda Medina, nuestra secretaria de la comisión, fascinante. Aplausos, qué honor y agradecidos por tan estupenda presentación. Tenemos la tarea y la responsabilidad de transmitir su obra. Felicitaciones, dice por acá. Hay una pregunta de, bueno, no conozco la persona, RGS es cómo se identifica.
Pregunta, ¿llegó su máquina de ajedrez a jugar completamente al ajedrez o solo el mate con la torre? ¿No? Es una pregunta un poquito ya de detalle, No, ¿no? no, no, es perfecta. Leonardo entendía que él podía haber complicado el modelo de demostración de su automática mucho más. Era una cuestión de dedicarle tiempo, espacio y metros cúbicos de engranajes, de contactos, de dispositivos. Pero él lo que quería era ejemplificarlo. Entonces dice, ¿qué más da que sea un final de torre y rey contra rey, o de dos torres, o complicar? Si la cuestión yo lo que quiero es que se vea que está imitando el pensamiento humano, que reacciona a la máquina ella sola haciendo como haría un humano. Por supuesto, Leonardo se pregunta, se lo dice en un manuscrito como, como los de Da Vinci, pero escrito, digamos, no especularmente, ¿no? Hay una pregunta que por ahí subyace que si las máquinas pueden realmente ser inteligentes. Es una pregunta estúpida, viene a decir Leonardo. El que tiene que ser inteligente es su constructor. Claro, ¿ChatGPT es inteligente o los inteligentes son los de OpenAI que han diseñado un programa maravilloso y todos los demás, ¿no? Porque ese programa no se ha hecho solo, lo han hecho unos informáticos muy buenos, ¿no? Bueno, en lo mismo en algún momento alguna máquina es capaz de diseñarse a sí misma, pero alguien habrá hecho esa primera máquina. Tenemos robots haciendo coches, ya, pero hay un ingeniero que ha diseñado esos robots que hacen esos coches, ¿no? Entonces, hasta esa pregunta de ChatGPT actual ya se la ha hecho Leonardo. Y Leonardo ya había dicho que podía imitar un discurso hasta hacerlo, pues lo que decía Turing, el imitation game es indistinguible. La única cuestión era cuál era el volumen del edificio en el que tenía que poner todas las posibles respuestas a todas las posibles preguntas, con tecnología electromecánica. O sea, que es que se adelanta, os he contado cuatro pinceladas, pero se adelanta hasta acá, más o menos, poniendo factores de suavizar, digamos, la afirmación, se adelanta a ChatGPT también, ¿no? Sí. En la idea. No, no tenía la tecnología, obviamente, ¿no? Sí, sí, voy a leer varios comentarios. Bueno, en el caso de la inteligencia artificial, lo que preocupa no es la inteligencia artificial, sino la brutalidad natural, ¿no? Un poco. Dice Gisela Boscán, hola, excelente exposición del pasado y del presente, pero que traza un futuro de reconocimiento para estos genios. Muy inspirador este trabajo. Agradecida por la invitación. RGS dice que llegó tarde, que si hablaron del teleférico de Niágara fue el primer invento al que se refirió Paco, ¿no? José Manuel Martínez, maravillosa presentación que nos hace ver la capacidad escondida de los inventores españoles. Gracias al expositor y gracias a la academia por ponernos en contacto con él. Eduardo Burós, brillante exposición. Cuánto hemos aprendido y cuán agradecidos estamos. Creo que nos corresponde en la Comisión de Historia de la Ingeniería. En este caso habla de la Comisión de Historia de la Ingeniería de la Academia de Venezuela. Don Antonio Colino tiene el micrófono abierto y creo que hay un ruido. Sí. Perfecto, gracias. Brillante. Eduardo Burós dice cuánto hemos aprendido y cuán agradecidos estamos. Creo que nos corresponde en la Comisión de Historia de la Ingeniería conocer más de tarabitas andinas. No sé exactamente qué será eso, que son pequeños teleféricos. Que son pequeños teleféricos que se nos dice que tienen varios siglos de uso. María Elena Febres Cordero, gracias profesor Francisco por su importante y excelente exposición, datos y argumentos fascinantes a continuar estudiando e investigando entre genios. El video de la conferencia estará disponible en YouTube, sí, claro. Ya respondió Carmelo. Bueno, no sé si algún comentario, Paco, sobre estos comentarios que han hecho en el chat. Bueno, básicamente agradeceros. Ya habéis visto que yo me lo paso bomba. Lo que no me gusta es estarme callado. Lo que he estudiado me encanta contarlo. Entonces, el día aquí en España se suele acabar a las 6, a las 7, y me habéis dejado disfrutar a las 8, de 8 a 9 y media. Yo había prometido una hora para engañaros. Yo sé que voy a hablar siempre hora y cuarto, hora y media, porque me vengo arriba, me animo, porque me entusiasma todo esto, ¿no? Entonces, pues agradeceros el privilegio de poder dejarme compartir con vosotros en Caracas y en Madrid, bueno, y donde se hayan conectado el resto de los asistentes, de estas figuras que yo creo que pues los profesores universitarios es lo que tenemos que hacer, ¿no? Estudiar y pues lo que hemos contado, sí, está muy bien publicarlo en artículos y todo eso, pero yo creo que eso tenemos que dar a la sociedad y compartirlo en foros como este, más familiares, donde pues tú eres Óscar, yo soy Paco, y no hace falta que sea el doctor no sé qué o el catedrático ingeniero no sé cuántos, ¿no? Así que agradeceros una enormidad. Y los comentarios que he oído, bueno, yo a los amigos les digo que no me echen piropos porque eso no me ayuda, que me ayudan más bien corrigiéndome, pues peínate, que es verdad que no me he peinado, yo qué sé, cosas que tengan ya un sentido. Esto es una broma. Que me digan, no, pues mira, yo creo que esta frase que has dicho, matízala así porque esto no es exactamente automático. Yo qué sé, cosas así que mejoren, ¿no? Agradezco una enormidad
pues claro, ¿qué voy a decir? Que os haya gustado, pues me satisface enormemente, solo faltaba. Pero ya si en privado, pues sobre todo si la crítica es dura, pues que me ayudéis a mejorar para la siguiente, pues claro, fenomenal. Yo Antonio, eso sí que os lo agradezco. ¿Podría añadir un comentario? sí, don Antonio, ya te doy la palabra, le voy a hacer le voy a Muy responder cortito. un momento a Paco. Ah, Uno de los atributos que yo le doy las tres, porque esta es la tercera conferencia que yo he visto de Paco, es el soporte documental, ¿no?, que él tiene, obviamente como historiador y como matemático. Eso enriquece mucho la presentación y obviamente también su carisma para presentarlo. Adelante, Antonio. no, muchas gracias. Muy cortito. Otra de las actividades importantísimas de Leonardo, el nuestro, es que fue promotor de un diccionario hispanoamericano de ciencia o ingeniería. ¿Eh? Ya lo propuso en la Academia Española cuando ingresó. Luego pasaron muchas vicisitudes, entre ellas la guerra, y al final somos nosotros, la Real Academia de Ingeniería, la que hemos hecho y vamos a hacer el diccionario panhispánico de ingeniería. Pero fue una idea de Leonardo Torres Quevedo en un congreso que hubo en Buenos Aires. Paco lo sabe, todo Sí, esto, pero no ha tenido tiempo de hablar de ello. sí, efectivamente, en 1910, a ese congreso donde lleva los diseños del primer computador electromecánico, en realidad lo que llevó también fue la delegación de la Real Academia de Ciencias y de la Junta para Ampliación de Estudios, y propuso la creación de esa Unión Internacional de Bibliografía y Tecnologías Científicas en español. Estaba viendo cómo franceses, alemanes nos estaban echando de todas como lengua, digamos, de uso científico, y veía que los ingleses estaban ahí para echarnos ya a todos los demás. Y él decía, hombre, pues pongámonos de acuerdo, ahora que ya nos estamos reconciliando las repúblicas americanas y la península, o digamos la antigua metrópoli, como la queramos llamar, o la madre patria inicial, juntémonos todos, quizá en Madrid, como representantes de las distintas academias de las distintas repúblicas americanas, para crear esa unión internacional que nos proteja de anglicismos, de vocablos franceses o de alemanes, ¿no? Claro, esa idea estaba muy bien, hacía falta dinero, hacía falta mucha estructura, y hasta que no ingresa en la Academia, que decimos de la Lengua, la Real Academia Española, en 1920, es decir, 10 años después, pues no se empieza realmente a financiar y a tener el soporte. Y ese diccionario, los primeros números de ese diccionario, que no completará ni la letra A, pues saldrán ya a finales de los años 20, principio de los 30. Y claro, ahí ya estamos en que acaba un régimen que teníamos, dictadura, luego empieza la república, bueno, un lío, y acabamos en la guerra civil, con lo cual eso no se hace hasta que en los años 80 la Real Academia ya de Ciencias, no la de la lengua, no la de la española, retoma un vocabulario científico-tecnológico que se publica y luego tiene ediciones posteriores, y sobre todo cuando ya la Real Academia de la Ingeniería pues retoma para hacer este gran diccionario, que creo que están en ello. Bueno, casi todas las Reales Academias están en ello, la de medicina también, de términos médicos, y la de ingeniería también, pues de términos científico-tecnológicos, ¿no? Que es a lo que se refiere don Antonio, que tienen entre manos en la Real Academia de la Ingeniería. Quisiera decir que el próximo día 20, o sea, en una semana, en la Academia, a las 12:30, presentamos la revisión 2 de este diccionario de ingeniería. Que está, muchos de los que están aquí en la reunión van a asistir, pero están invitados todos ellos, todos los que quieran ir. Seguro, gracias. Paco, me está comentando Carmelo, si puedes dejar de compartir la pantalla para que tengas la visión del panel de asistentes, ¿no? Y así Bueno, sí, lo registrar también antes de la que me cosa. digas, sí, yo dejo de compartir, pero desde el principio lo que he hecho es poner el panel de asistentes por encima del compartir. Ah, vale, A Manuel perfecto. Torres, por ejemplo, le estoy viendo que no debe ser que está saludando, sino que debe ser que está pidiendo la palabra, porque hace así gestos, Manuel Torres, creo que no es que está diciendo hola, sino que quizá quiere... A lo mejor es un familiar lejano de don Leonardo Torres, ¿no? De todas maneras, se me olvidó comentar que don Antonio Colino fue presidente de la Real Academia de Ingeniería y es quien está llevando la coordinación del tema del diccionario español de ingeniería por parte de la Real Academia también, ¿no? Y en eso hemos estado colaborando con una representación de Venezuela también. Participan muchos miembros de Venezuela, Sí, sí. Bueno, muchos técnicos. eh, eh, don Antonio, por aquí me comentó Carmelo al inicio, antes de la sesión, que le diera la palabra para redondear un poco. Bueno,
con he eso. dicho lo más importante, Ah, que bueno, entonces, presentamos el próximo jueves 20 a las 12:30 en la Real Academia de Ingeniería de España, presentamos la revisión 2 de este diccionario que empieza a ser ya panhispánico porque han participado técnicos de Venezuela, Uruguay, Argentina y México y España, claro. una última pregunta, Paco. Gracias, don Antonio. Una última pregunta, Paco. Ya que mencionaste que Leonardo Torres Quevedo murió en diciembre del 36, recién empezada la Guerra Civil, y que, bueno, que ha sido, obviamente, pues, subestimado en la historia, incluso probablemente dentro de la misma España, no sé si eso ha sido así. Te quería preguntar si hubo algún acercamiento de él, siendo ya un personaje en el área científica y tecnológica, a la parte política, tomando en cuenta los sucesos y tan polarizantes que hubo en la España de la década de los 30, ¿no? Pues muy bien, vamos a comentar eso. Aquí aprovechamos para Brevemente, es decir, una pregunta que se me ocurrió por la fecha sí, en la que sí, mencionaste su fallecimiento, ¿no? es relativamente sencillo explicarse, responder a esta pregunta, porque le ofrecieron ser ministro. Le ofrecieron ser ministro en el año 1918, antes de que, bueno, cuando todavía España, el turno de partidos más o menos funcionaba y el régimen de la, digamos, restauración, pues no había entrado en crisis. Y la respuesta que dio es, bueno, yo me dedico a lo que usted quiere, le dice al presidente del Consejo de Ministros, que le está ofreciendo al marqués de Alucemas ese puesto, y le dice, bueno, yo me dedico a lo que usted quiere que me dedique si usted se dedica a lo que yo voy a dejar vacante. Claro, porque claro, estas cosas, usted quiere que me diga una cosa que yo no sé, igual que usted no se puede dedicar a lo que yo hago porque usted no sabe, ¿no? O sea, que cada cual nos dediquemos a lo nuestro. Lo mío es el laboratorio y vamos a dejarnos de. Entonces, aprovecho para decir que aunque ocupó presidencias de la Real Academia de Ciencias, de mil sitios, en realidad no prestó atención a casi nada porque le costaba muchísimo salir de lo que a él le gustaba. Su vida y su obra se identifican. Él por la mañana se levantaba, desayunaba, se iba al laboratorio, volvía a comer a casa, si estaba un poquito, una cabezadita y vuelta al laboratorio hasta la hora de cenar. Y esa era su vida. Bueno, alguna comisión de servicios a Francia, donde sea, a presentar sus inventos, pero no quería saber nada de las instituciones que le hacían presidente. Se dejaba nombrar, venga, muy bien, pues otra medalla de presidente, pero al poco tiempo pues tenían que buscar a otro y a él lo pasaban a presidente de honor porque realmente no era presidente ejecutivo, porque no le interesaba. No, no, eso no iba con él. Entonces, bueno, la pregunta es perfecta. No se quiso dedicar a la política, no intervino en los conflictos y para él, entre desgraciada y afortunadamente, entiéndaseme, en el 31 fallece otro de sus hijos, había fallecido de niño un Leonardo y su segundo hijo, al que también llama Leonardo, fallece en el año 31 y a partir de ahí, pues empieza su decadencia, como queramos llamar, física, empieza a tener demencia senil o algo parecido, no es que esté diagnosticado, por la documentación que he ido manejando, pues un invento ya menor, pues ves que tiene que lo empieza, que a continuación lo empieza otra vez, y que 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 no lo completa, y ya, pues, aunque siga ocupando puestos, pues en fotografía se le ve pues medio dormido, que en un acto está que se duerme. Entonces ya no es, en los años 30 ya no es el que era. De modo que, pues ya en el año 36, con casi 84 años, pues está el hombre más para allá que para acá, ¿no? No ha vivido las tensiones, hombre, las ha tenido que vivir, por supuesto, y ha tenido conflictos al proclamarse la República con sus trabajadores. Hay trabajadores, lógicamente, pues, de unas tendencias y de otras. Él podía ser liberal conservador, más o menos, católico, muy católico, y cualquier cosa revolucionaria pues le espantaría, ¿no? Entonces, pues supongo que todos habéis oído hablar de la quema de iglesias, pues supongo que eso le espantaría, por supuesto, aunque estuviese más para allá que para acá. Entonces, esa situación de la República a él pues no le funcionó mucho. Le cambiaron el nombre también de su laboratorio. Hay que tener en cuenta que en el año 1922 ha cumplido 70 años. Entonces es la edad de jubilación. No se va a jubilar, le van a permitir seguir siendo director y tener su sueldo. Y cuando en el año 32 cumpla los ya 80, va a seguir siendo director y va a seguir teniendo su sueldo. Pero ya ese laboratorio no está produciendo las genialidades de Leonardo, porque su última invención importante es del año 22, el segundo ajedrecista.
Entonces, esos años de decadencia, pues ya son los que coinciden con los problemas dentro de España. Y ya él no está inmerso en esos problemas. Perfecto. Bueno, gracias. Manuel Torres, no sé si esta conferencia dedicada a un Torres, en homenaje a otro Torres, impartida por un González, moderada por otro González, si quieres decir alguna cosa en particular, Sí, tenía un comentario. Primero, tus 90 por supuesto, años. felicitar al expositor Francisco, que es excelente y brillante. Solamente le recomendaría, porque me deja la sensación de tratar de resaltar lo que es evidente, que es Torres Quevedo, y como minimizar la genialidad de Da Vinci. Yo creo que no es necesario. Yo le aconsejaría que diera la conferencia solo referida a Torres Quevedo, completándola de todo, y creo que en sí mismo estaría más completa, sin intentar pues minimizar a Leonardo, que es otro tipo de genio porque cubre otras áreas que no es la de, o como ingeniero, como inventor, como utilización práctica del conocimiento humano y con un respaldo científico fuerte. Es todo. Sí, gracias. Muchas gracias, Manuel, por el consejo. Eso hago continuamente. Hace nada estuve dando la conferencia en Granada sobre Leonardo Torres Quevedo, el más prodigioso inventor de su tiempo. O en Burgos, Leonardo Torres Quevedo, el ingeniero total. Y así sucesivamente. Pero en este caso me han encargado, y yo soy obediente, que hable de los dos Leonardos. Con lo cual, como se dice coloquialmente, y aunque quede grabado, me lo han puesto a huevo, claro. Y pues, obviamente, voy a hacer una comparación y yo del que quiero presumir es del nuestro. Para eso tengo que resituar y reinterpretar, porque no me gusta decir lo que dice todo el mundo, la figura de Leonardo da Vinci. Que por supuesto exagero en... Claro, ya lo sé, yo teatralizo, entonces, pues ya sé que no he estado hoy destacando demasiado, pero lo que os he dicho de Leonardo como investigador no se suele decir. Lo que os he contado como Leonardo que está buscando la fundamentación matemática de las máquinas no se suele decir. Lo de decir que Leonardo no es un pintor, cuando todo el mundo dice que es un pintor, no es un pintor. Se dedica a la pintura porque le da para vivir, pero si es lo que está es mirando a la naturaleza, mirando a la naturaleza de tal manera que ve el viento y lo ve erosionando, ve el agua y y la ve actuando, ve las rocas y las quiere trasladar a sus pinturas. Es decir, que yo creo que si miramos un poco lo que he hecho es cargármelo como inventor, ¿verdad? Porque no inventa nada. Tiene miles de ideas, pero no las puede materializar. Montones de máquinas que no construye, que hemos reconstruido nosotros después. Y probablemente el gran problema que tiene es la fuerza motriz, la energía para mover esas máquinas, que no la hay. ¿Qué vas a mover? ¿Con la mano vas a mover tú el tanque? ¿A pedales vas a mover tú el barco? No puedes. Bueno, entonces tienes toda la razón del mundo. Podría poner un factor de ni, pero es que no me aguanto. Como quiero tanto a mi Leonardo, pues aprovecho que me decís, ponlos a los dos. Pues vale, pues se va a enterar el otro. Perfecto. Pero Bueno, tienes toda la razón del mundo. Tienes toda la razón del mundo. estamos ya contra el tiempo. Gracias, de verdad, para mí un placer. Estos temas a mí también me apasionan. Y agradezco la posibilidad de escuchar este tipo de conferencias y me parece sumamente didáctico, incluso hasta con la comparación. A mí en ese sentido yo casi que diría que Leonardo es prácticamente como una especie de los dibujos que hace desde el punto de vista científico, es como un fotógrafo pero sin cámara fotográfica, ¿no? Más o menos sería la forma de catalogarlo, ¿no? Entonces, y con eso, bueno, yo creo que podemos ya dar por terminada la conferencia. De verdad agradecer la oportunidad de haber estado aquí, agradecer a Francisco por su disposición y su disponibilidad y su pasión con estos temas, que de verdad es contagiosa, ¿no? Y digamos, contribuye al acervo del conocimiento histórico científico, pero desde una perspectiva crítica, ¿no? De todo punto de vista, ¿no? Y bueno, con eso cierro y le doy entonces la palabra a Carmelo, que como presidente en funciones desde hoy de la Comisión de Actividades Académicas en España, de la Academia Nacional de Ingeniería, pues tendrá la atribución de dirigir unas palabras de cierre y además que fue el promotor de este evento. Adelante, Carmelo.
pues ya son cumplidas las 2 horas, creo que tenemos que ser muy precisos. Por supuesto, agradecerle a Paco la generosidad de compartir con nosotros esta reunión. A todos los asistentes, realmente para mí me parece fundamental. Siempre yo recuerdo que la Academia Mexicana funciona en sus eventos de esta manera, es decir, no está eh, promoviendo la divulgación en el momento, sino a posteriori. Y eso es un poco lo que nosotros hemos venido haciendo, que es poder promover nuestras conferencias en el canal de YouTube. Y tenemos mucha audiencia alrededor de esto. Agradezco a todos por su constancia y la tenacidad de aguantar precisamente el tiempo de 2 horas con cara sonriente, es decir, sin sorprendidos todavía por la fuerza comunicacional, como se lo digo yo a Paco. Él es un histriónico, él tiene una habilidad comunicacional extraordinaria. Eh, Me queda, sí, invitarlos para el próximo miércoles de la academia, que será, tendremos a Werner Corrales y a Patricia Ramos Carque en una presentación ahora sobre el tema del papel del agua en el desarrollo humano y el desarrollo humano sostenible. Pues quedan todos invitados. eh, Como siempre, basta con una respuesta a novedades los lunes, después de haber echado una revisada por encima del el volumen del día. Y, por supuesto, también es necesario una comunicación directa para enviaros el enlace, ¿no? Hoy hemos tenido una presencia eh, no solamente importante de ambos lados de las dos orillas del Atlántico, sino también una presencia de unos cuantos países de habla hispánica. Agradecemos de verdad esa generosidad. Eduardo estaba precisamente en el norte. Alfonso, pues nos ha acompañado muy pocas veces, pero yo estoy seguro de que lo vamos a fidelizar como un permanente seguidor de las conferencias de los miércoles, y a todo el equipo, por supuesto, por la constancia de llevar adelante la Comisión de España. Feliz noche y hasta la próxima oportunidad.